Creed en sus profetas. Sábado 9 de mayo 2026, segundo de Crónicas 21. Josafat reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Joram reinó en su lugar. Joram, rey de Judá. Joram tenía estos hermanos, hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azariahú, Micael y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de plata, oro y cosas preciosas, junto con ciudades fortificadas en Judá. Pero a Joram le había dado el reino, porque él era el primogénito. Joram ascendió al trono de su padre, y después que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Él anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a una hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos continuamente. En sus días Edom se rebeló contra el dominio de Judá, y constituyeron un rey sobre ellos. Entonces Joram fue con sus oficiales y todos sus carros con él, y sucedió que levantándose de noche, atacó a los edomitas que los habían cercado a él y a los jefes de los carros. Así se rebeló Edom contra el dominio de Judá, hasta el día de hoy. Por aquel tiempo también Libna se rebeló contra su dominio, porque él había abandonado al Señor Dios de sus padres. Además edificó lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, y a lo mismo empujó a Judá. Entonces le llegó una carta del profeta Elías que decía: Así ha dicho el Señor Dios de tu padre David: por cuanto no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan, como se ha prostituido la casa de Acab, y además has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí que por eso el Señor traerá una gran plaga sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres y sobre todos tus bienes. Y a ti te herirá con muchas enfermedades. Una enfermedad de los intestinos ocasionará que estos se te salgan a causa de la enfermedad, día tras día. El Señor despertó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban al lado de los etíopes, y subieron contra Judá y la invadieron. Luego tomaron todos los bienes que hallaron en el palacio real, y también a sus hijos y a sus mujeres. No le quedó más hijo que Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable en sus intestinos, y sucedió que con el transcurso de los días, al final de 2 años, se le salieron los intestinos a causa de su enfermedad, y murió con graves dolores. Su pueblo no hizo una hoguera por él, como la habían hecho por sus padres. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y se fue sin ser deseado. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Profetas y Reyes, capítulo 6, la división del reino. El pueblo no había llegado todavía a tales extremos de apostasía que despreciase los juicios de Dios. En las pérdidas ocasionadas por la invasión de Sisac, reconoció la mano de Dios, y por un tiempo se humilló. Declaró: Justo es Jehová. Y como vio Jehová que se había humillado, fue palabra de Jehová a Semeías diciendo: Hanse humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Empero serán sus siervos para que sepan qué es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los paveses de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam paveses de metal, entrególos en manos de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien, segundo de Crónicas 12, 6 al 12. Pero cuando cesó la aflicción y la nación volvió a prosperar, muchos olvidaron sus temores y cayeron de nuevo en la idolatría. Entre ellos se contaba el rey Roboam mismo. Aunque humillado por la calamidad que había caído sobre él, no hizo de ella un punto de retorno decisivo en su vida. Olvidando la lección que Dios había procurado enseñarle, volvió a caer en los pecados que habían atraído castigo sobre la nación. Después de algunos años sin gloria, durante los cuales el rey hizo lo malo,
porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová, durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Segundo de Crónicas 12, 14 y 16. Con la división del reino al principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a desvanecerse, y nunca se recobró plenamente. A veces, durante los siglos que siguieron, el trono de David fue ocupado por hombres dotados de valor moral y previsión. Y bajo la dirección de estos soberanos, las bendiciones que descendían sobre los hombres de Judá se extendían a las naciones circundantes. A veces el nombre de Jehová quedaba exaltado sobre todos los dioses falsos, y su ley era reverenciada. De vez en cuando se levantaban profetas poderosos para fortalecer las manos de los gobernantes y alentar al pueblo a mantenerse fiel. Pero las semillas del mal que ya estaban brotando cuando Roboam ascendió al trono no fueron nunca desarraigadas por completo, y hubo momentos cuando el pueblo que una vez fue favorecido por Dios cayó tan bajo que llegó a ser ludibrio entre los paganos. Sin embargo, a pesar de la perversidad de aquellos que se inclinaban a las prácticas idólatras, Dios estaba dispuesto en su misericordia a hacer cuanto estaba en su poder para salvar de la ruina completa el reino dividido. Y a medida que transcurrían los años y su propósito concerniente a Israel parecía destinado a quedar completamente frustrado por los ardides de hombres inspirados por los agentes satánicos, siguió manifestando sus designios benéficos mediante el cautiverio y la restauración de la nación escogida. La división del reino fue tan solo el comienzo de una historia admirable, en la cual se revelan la longanimidad y la tierna misericordia de Dios. Desde el crisol de aflicción por el cual debían pasar por causa de sus tendencias al mal hereditarias y cultivadas, aquellos a quienes Dios estaba tratando de purificar para sí como pueblo propio, celoso para las buenas obras, iban a reconocer finalmente: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque entre todos los sabios de las gentes y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Mas Jehová Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. Jeremías 10, 6, 7 y 10. Los adoradores de los ídolos iban a aprender al fin la lección de que los falsos dioses son impotentes para elevar y salvar a los seres humanos. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. Únicamente siendo fiel al Dios vivo, creador y gobernante de todos, es como puede el hombre hallar descanso y paz. De común acuerdo, Israel y Judá, castigados y penitentes, iban a renovar al fin su pacto con Jehová de los ejércitos, el Dios de sus padres, acerca del cual iban a declarar: el que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su prudencia. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obra de escarnios. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículos 12 al 16.